dije, nada, eso no te va. Más bien, dentro de ti es que eres como mujer. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días. Estábamos en la parte del análisis de los estados financieros. ¿Sí? Como les decía, igual esta técnica es más rápida, ¿sí? Aplicada, y que nos sirve sobre todo para referencia en cuanto al porcentaje de cada una de las cuentas. Entonces son solo aproximaciones que establece, que recomienda la técnica financiera. Esto sí es obligado, como les dije, el efectivo, lo relacionado por cobrar y los inventarios de mercaderías. Entonces aquí tiene el estimativo, el aproximado que recomienda esta empresa. Entonces, en el efectivo habíamos dicho que aproximadamente la empresa tenga, ¿sí?, un 15% del total de activos, porque está relacionado con el total de activos, un 15% de efectivos, que necesita liquidez, necesita efectivo. Entonces tiene que ir generando, y por lo general se recomienda que mantenga aproximadamente este monto como efectivo. Mañana tiene que pagar, mañana tiene que hacer otros gastos, entonces requiere de este dinero, requiere del dinero. Entonces el dinero que vaya circulando frecuentemente. ¿Sí? Las cuentas por cobrar, así, lo que es, en otras palabras simples, el fiar a los clientes que trate, porque eso, le digo, depende también del entorno en el cual se desenvuelve la empresa. ¿Sí? Hay también la competencia, y la competencia, si da más crédito a sus clientes, entonces tiene que también la empresa tratar en lo posible de adaptarse a eso, porque si no le van a quitar clientes la competencia. ¿Sí? Pero no es posible que estas cuentas por cobrar, lo que fía la empresa, trate de que no sean, aproximadamente no sean mayores que un 20% del total de activos. Entonces aquí hemos nosotros cada una de estas cuentas, vamos sacando. Las mercaderías igual, ¿sí? Entonces se recomienda que la empresa, ¿sí?, en lo posible aproximadamente trate de no superar el 25% de mercaderías con respecto al total de activos. Esto también depende de las circunstancias en que se vaya presentando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa trate en estas dos cuentas de tener niveles mucho más bajos. La primera, con la finalidad de disponer de más efectivo en cuanto tiene que ver
a las cuentas por cobrar, el crédito en monto y también el plazo que concede a los clientes. Y acá la frecuencia de venta, la rotación de ventas. Las ventas como es la principal cuenta de ingresos de la empresa, esta tiene que ir rotando con mayor frecuencia. Entonces, ¿cuándo se hace no posible que estos inventarios de mercaderías, sí, tengan montos bajos? Eso quiere decir que la empresa está vendiendo con mayor frecuencia, está vendiendo rápidamente. Porque no podemos decir en qué caso diremos que la empresa tiene un inventario de mercaderías bajo, ¿sí? Y que diga que la empresa no está vendiendo con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, no, muy raro que se dé ese caso, ¿no? Muy raro. Salvo que la empresa no esté comprando más mercaderías. Pero ese no es lo relacionado con el eje de la actividad. Porque si somos comerciantes, primero compramos la mercadería, vendemos, ¿sí? Una vez que hemos vendido también, otra vez reponemos la mercadería para seguir en el ciclo operativo del negocio. Si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya. Entonces tenemos estos inventarios de mercaderías. Ahora seguimos con el balance general. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Harán cualquier pregunta, porque esta es la parte ya un poquito más específica y detallada que nosotros tenemos que hacer el análisis. Porque aquí ya no nos podemos ir, en ninguna parte del análisis podemos nosotros equivocarnos. ¿Sí? Y sobre todo lo que estamos haciendo de las cuentas, que en base a estas cuentas que estamos poniendo dentro del análisis, ya haremos las conclusiones respectivas. Los directivos, los propietarios de la empresa toman la decisión respectiva. Entonces, fíjense ustedes. Entonces viene y le establece los propietarios, los directivos de la empresa. Las cuentas por pagar está un valor que es alto. Es un valor considerado representativo, es un valor alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué correctivos tiene que tomar? Porque también, sí, hay que tener mucho cuidado con los clientes. Muchísimo cuidado. El cliente es muy volátil. El cliente es muy flexible en cuenta. Entonces, a veces la actitud del cliente hay que tener mucho cuidado. Entonces, no le podemos decir, ¿sabe qué? Ya no le vamos a dar más crédito. ¿Sí? De esa manera, porque simplemente se nos va hasta, incluso nos puede dejar hasta de pagar. Así le pago cuando pueda. Entonces, nos quedamos con ese problema. Entonces, en la relación de la empresa con el cliente, mucho cuidado. Entonces, siempre hay esa parte que no es tan cierta, ¿no? Pero que se maneja. El cliente tiene la razón. ¿Sí? Entonces, ahí no posible, ya viene la habilidad de la persona, en este caso, de los vendedores, de los ejecutivos de ventas, incluso de los supervisores, del gerente de ventas, el tener un cuidado con el cliente. El cliente también asume una parte de poder por el hecho de que él compra. Se cree que él es poderoso porque compra. ¿Sí? Necesita a la empresa, pero él cree que por comprar ya, entonces puede tener mucho más beneficios. Entonces hay que en lo posible negociar en términos adecuados con el cliente. Si tiene mucho crédito, entonces decirle para el próximo periodo, para la próxima venta, llevamos nosotros un poquito, unos 2 puntos menos en lo que tiene que ver con el crédito. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos el efectivo. Entonces, hay la parte de negociación con el cliente, en buenos términos. ¿Sí? Porque en otro tipo de términos, el cliente se nos fue. Y la parte de entre comillas, del resentimiento es fuerte. ¿Sí? No le atendemos bien al cliente, se nos va. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Por eso es que se deben manejar las políticas, esto ya es gestión de la empresa, las políticas adecuadas con respecto al crédito y respecto
a la cobranza. Entonces pasemos nosotros a la siguiente cuenta que tenemos dentro de la interpretación que hemos hecho. Entonces ya estamos en el inventario de mercaderías. Entonces aquí podemos hacer nosotros un solo análisis. ¿Sí? Entonces esto también, como les digo, depende del tipo de empresa. Hay empresas en las cuales, por la actividad que realizan, el funcionamiento de la empresa, ¿sí? En lo referente a los activos fijos, sobre todo aquellos activos fijos que usa dentro de sus actividades con mayor frecuencia, entonces son un valor alto con relación al total de activos. Entonces pongamos el ejemplo, una empresa de transporte terrestre. El activo más fuerte de esa empresa, el activo más fuerte son los vehículos. Entonces va a tener un porcentaje dentro de estos activos fijos, un porcentaje de vehículos un poco alto o alto. ¿Sí? Pero ese es el motivo de que ellos tienen que usar ese activo fijo para sus actividades, para generar los ingresos para la empresa. Entonces hay otras empresas como puede ser alguna de servicios o la parte comercial, ¿no? Que dentro de sus activos fijos no tiene un porcentaje muy considerable. ¿Ya? Entonces aquí hacemos hincapié en lo que respecta a estos activos fijos, que aquí únicamente está puesto edificaciones y equipos. Entonces un solo total. Y nosotros hacemos referencia para este total. La recomendación de la técnica financiera en cuanto al total de activos fijos. ¿Sí? Sobre todo en este tipo de empresas que les digo que realizan actividades comerciales. Entonces, que la empresa tenga aproximadamente en activos fijos un 35% con relación al total de activos. Entonces, unos tendrán más, otros tendrán menos. Se supone que los más costosos deberán tener un porcentaje más alto. ¿Sí? Entonces, dentro de estos activos fijos que tengan edificios, vehículos, muebles de enseres, equipos de oficina, equipos de computación. Porque también las empresas industriales, estos activos fijos que tienen la maquinaria. ¿Sí? Y a veces esto también es un poco más alto, si es que pasa un 35%, es un valor que se considera alto o representativo. ¿Y que requiere que la empresa tenga activos fijos? Es una necesidad. Sobre todo, como les digo, aquellos activos fijos que tienen un valor considerable, como son las edificaciones, vehículos, maquinarias, equipos. Porque eso les sirve de garantía, los bienes inmuebles, terrenos, edificios, a la empresa, estos activos más costosos, les sirve de garantía frente a las entidades de crédito. ¿Sí? Cuando la empresa recurre sobre todo a tipos de crédito a largo plazo. Entonces, ¿cómo garantía están estos activos fijos? Muebles, maquinaria, edificaciones, terrenos, por lo general. Vehículos también. ¿Sí? Entonces, muchas veces quedan hipotecados los bienes inmuebles. Edificios, terrenos quedan hipotecados por el préstamo. Y los otros que también tienen un valor representativo, como es maquinaria, vehículos, equipos, ¿sí? Esos quedan prendados por el banco. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos los activos fijos que aproximadamente, ¿sí? La empresa tenga aproximadamente un 35% de activos fijos con relación al total de activos.
Entonces, si tiene aproximadamente un 35%, ya es un valor que se considera representativo o alto. Mayor de eso, igual. Si es que tiene más de 35, igual. Es un valor alto representativo. Inge, Sí, una pregunta. sí, dígame. Ese porcentaje, digamos, en activos fijos del 35%, ¿de dónde lo sacamos o cómo sabemos que se representa alto o no? Ya, eso le digo, la técnica financiera es la que recomienda. O sea, eso ya está, pues, se podría decir, es un valor estándar en todas las empresas, ¿no es cierto? No, no, por eso le digo, no es estándar en todas las empresas, es una recomendación, una aproximación. Y eso, Porque le digo, sobre todo en los activos fijos le estoy aclarando, ¿no? Depende del tipo de empresa. Inge, y esos datos o esas aproximaciones, ¿dónde las podemos ver o en qué fuente podemos Sí, sacar? eso usted tiene que verles en documentos en donde están elaborados donde están elaborados los análisis respectivos. ¿Sí? Algunos autores aquí, por eso es la aproximación. Algunos autores de los libros ponen un porcentaje más alto o ponen un porcentaje más bajo como referencia de cada uno de estos. Y como les repito, en cuanto a los activos fijos, sí, esto es diferente de acuerdo al tipo de empresa. Es diferente de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, como le digo, le pongo el ejemplo de una empresa de transporte. Entonces, no va a tener 35%. Sí, va a tener mucho más. Sí, aproximadamente de lo que es de activos fijos en una empresa de transporte. Sobre todo, fundamentalmente, la infraestructura que puede tener una edificación, la empresa de transporte, para lo que es el guardar los vehículos que diariamente utiliza y el mantenimiento respectivo, que es una parte de infraestructura, ¿sí? Que vendría a ser una edificación. Pero el mayor rubro, el mayor valor de los activos fijos son los vehículos. Entonces, eso puede tener aproximadamente un 55% de activos fijos, sobre todo en esos dos, ¿sí? Si hablamos de este tipo de empresas en una empresa de transporte aéreo, son los aviones. La edificación que viene a ser, si es que es propia, porque en la parte también las empresas arriendan de lo que es de los aeropuertos, porque muy raro es que una empresa tenga aeropuertos, ¿no? Lo que tiene son algunas oficinas referentes a eso. Entonces a esos arriendan las pistas, arriendan también el lugar donde quedan los aviones cuando terminan de un vuelo a otro, de una parte. Pero el rubro más alto, el rubro de ellos es los aviones, que son los vehículos. Entonces tendrán aproximadamente los activos fijos, es más del 60% del total de activos, solo en ese activo fijo. Depende, ¿sí? Depende de cada uno de cada tipo de actividad, ¿sí? Entonces, sobre todo en estos activos fijos, porque, como le digo, la utilización de estos activos fijos, ¿sí? Es mucho más alta. Entonces, por ejemplo, si hablamos nosotros de una clínica, de un hospital, es un poco más alto. Ahí sí sí, ahí consideran aproximadamente un 47, un 48%, 45 algunos ponen, del total del total de activos que sean fijos. Primero las edificaciones, ¿no es cierto? Lo otro, lo relacionado con los equipos que tiene el hospital. Todos esos equipos médicos que tiene. Entonces, es mucho más alto lo que se recomienda en cuanto tiene que ver con los activos fijos. ¿Sí? En las empresas industriales dicen aproximadamente más del 42%, porque ellos tienen maquinaria del total de activos en fijos. ¿Sí? Nosotros estamos así haciendo una tendencia
de lo que es empresas de tipo comercial generalmente. Entonces hay otras empresas que prácticamente de activos fijos casi no tienen nada, ¿no? Entonces, algunas de esas de servicios, por ejemplo, una empresa de asesoría jurídica, tendrá una oficina, nada más. Muebles por ahí que si hacemos en lo referente a ello no llegará ni a un 15%, ni a un 10%, porque no es mucho. Pero en cambio las otras empresas sí, depende de la actividad. Depende del tipo de actividad que tenga, qué se dedica a la empresa. Entonces, por ejemplo, esas empresas petroleras, solo en equipos de perforación, entonces es alto, es más del 60% en activos fijos. Entonces, para considerar que es un valor alto o representativo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros la cuenta, ¿no? De acuerdo a lo que nos recomienda aquí. Son recomendaciones. Entonces, ustedes vean ustedes referente también a esto. Hay libros, es que aquí no está determinado ¿por qué? Les digo, no está determinado en forma específica, ¿sí? Como decir un estándar en las empresas por el motivo de que las empresas son o tienen diferentes, distintas actividades. Por ese es el motivo, que esto usted prácticamente, como le digo, no encuentra. Entonces, dentro de los estudios que se hace de los diferentes balances de las empresas y de acuerdo a su actividad, entonces se estima esto. Se estima. Entonces, hay dentro de esos, hay documentos que están establecidos, por ejemplo, de una empresa comercial. Sí, está establecido dentro de ellos estas aproximaciones que considero. Pues hay otros en los referentes documentos, sí, o también libros, ¿no? Libros que está desarrollado el ejercicio, por ejemplo, de una empresa de tipo industrial. Entonces consideran ellos, sí, de estos activos fijos un porcentaje más alto. Incluso en lo que se refiere al total, estos del total. Entonces es del total de activos. Sí, del total de activos como fijos, aproximadamente un 35%. ¿Sí? Por eso es que no existe, como les digo, un estándar para todas las empresas. Dese cuenta, empresas de transporte marítimo. ¿Cuánto cuestan los barcos? Ese es el activo fijo. Entonces, supongo que si vemos nosotros un balance de ese tipo de empresas, sí, va a tener un muelle, que es la infraestructura física. ¿Sí? Pero el rubro más alto va a ser de los activos fijos, los barcos. Entonces, yo estimo que al ser un 70% de activos fijos que tiene esa empresa, siendo el rubro más alto lo relacionado con los vehículos, porque los barcos se denominan vehículos. Sí. Transporte aéreo, en cambio, son los aviones. Entonces depende, una empresa de transporte de carga, son los vehículos. Entonces, pasado un 60% de ello, ¿sí? En activos fijos. Entonces, por lo general, ¿no es cierto? En forma general, ¿sí? Entonces, para este tipo de empresas es lo que aproximadamente es de este valor. Tendrá un poco más, tendrá un poco menos referentes, pero lo establecen de eso aproximadamente para este tipo de empresas. ¿Sí? Para las empresas de tipo comercial. Entonces, cojamos nosotros un ejemplo, ¿no? Cojamos una sucursal del Supermaxi. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene como activos fijos? Si tiene una edificación, ¿sí? ¿Y qué más tiene? Puede tener también los carros de carga para los productos. No tiene casi prácticamente más. Dentro del, en este caso del Supermaxi tiene las estanterías. Ustedes ven cuando entran, tiene las estanterías.
Así como un precio altísimo no tienen los frigoríficos. Entonces eso llegará a un 30% aproximadamente, ¿no? Un poco más de un 30% del total de esa sucursal. ¿Sí? Porque es comercial. Las estanterías no son costosas. La parte de frigorífico, ustedes han entrado, entonces pueden ver ahí. Lo que sí es el galpón, estilo galpón, que es la edificación. Pero su fuerte ahí son las ventas. Su fuerte es las mercaderías. ¿Sí? Entonces lo que vende es los productos, las mercaderías, productos terminados, artículos terminados. ¿Qué es el fuerte de ellos? Pero así como rubro alto de activos fijos, sí, no es mucho. Todo está en función de lo concerniente al tipo de actividad de la empresa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para nuestro caso, que le estamos considerando como una empresa comercial, aproximadamente un 35%. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros aquí en los activos fijos? Entonces, a veces nosotros hacemos, dice, el activo fijo es un valor considerado alto representativo, digamos así, ¿sí? Entonces, siendo el de mayor monto, entonces ahí identificamos, porque en los balances también, los balances viene desglosado también los activos fijos. En este caso no ha venido sino un total de dichos activos fijos. Entonces tenemos edificaciones y equipos, representa el 18,37%. Entonces la edificación y equipos, que son los activos fijos, ¿sí? A ese valor tenemos nosotros que restarle la depreciación acumulada. Porque la depreciación acumulada es activo fijo, de los activos fijos. Entonces tenemos aproximadamente un 16%. ¿Sí? Entonces las edificaciones y equipos es un valor considerado bajo o no representativo. Es un valor bajo. Entonces aquí tenemos dentro del análisis que hemos hecho. Edificaciones y equipos. Las edificaciones de equipos es un valor considerado no representativo o bajo. Y que puede existir el caso de que el valor o el porcentaje sea, póngase, a la mitad del 35. ¿Cómo se podría poner ahí? No, es bajo, es bajo. Es que eso le digo, es una aproximación. Entonces usted tiene, como les dije, el criterio que se maneja como hicimos el día de ayer. Entonces usted tiene aquí un 33%, un 32%, tranquilamente puede decir que es un valor considerado alto. Pero acá ya tenemos nosotros un 16% porque se le resta la depreciación acumulada. Si usted puede tener un galpón grande, ¿sí? Ese es su activo fijo. Ustedes ven, a ver, digamos que el de mayor infraestructura es este del Supermaxi, ¿no? Que tiene mayor infraestructura, digamos así. Pero, por ejemplo, usted se va a un supermercado, el TIA, ¿sí? Entonces, el TIA sí ha ido acá al que queda cerca del Ejido, al lado casi del Seguro Social, ¿se ha ido? Carlos, ¿se ha ido o no? No, pero sí he visto.
Ya, entonces vean ustedes, ¿sí? La edificación que tiene, si las estanterías no son valores altos dentro de eso. ¿Sí? No son valores altos dentro de ello. ¿Sí? Entonces también que se ayudan por el motivo de sus clientes, también se ayudan con, a veces tienen parqueaderos referentes. El Supermaxi, verá que el Supermaxi, en lo que tiene que ver, por ejemplo, coge ahí en el CCI, no es que es del Supermaxi, es de todo el centro comercial. Parqueaderos desde todo el centro comercial. Claro que también van los clientes del Supermaxi, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo le digo? Hay algunos que tienen también su parte de parqueadero. Entonces, son un poquito más grandes, pero eso, como le digo, no es más, no representará más del 30%, 30, 35% del total de activos. Entonces, en las empresas comerciales, el fuerte es la mercadería, ¿sí? Que tiene que vender y tiene que mantener niveles bajos de la mercadería porque eso tiene que vender. ¿Sí? Eso tiene que vender. Eso tiene que hacer rotar con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces depende, como le digo, del tipo de actividad de la empresa, del tipo de empresa. Del tipo de empresas que tiene la entidad. Fíjense, por ejemplo, un banco, ¿no es cierto? Vamos nosotros, la sucursal de un banco. Entonces nosotros vemos las sucursales generalmente, ¿sí? Las sucursales de los bancos, ven ustedes que es pequeño, la edificación es pequeña. Claro que la matriz es otra, que es más grande, un poco más grande la matriz. Porque ahí también, sí, ahí también realizan todas las operaciones referentes a la entidad. Pero las sucursales ustedes ven que son pequeñas. Entonces no necesitan mayor infraestructura, mayores activos fijos. Los computadores que tienen, la parte de edificación que tienen, los muebles que tienen. Sí. Asimismo, lo que es la parte de la comunicación, los teléfonos, ¿qué tienen? No es más. Ustedes entran en sucursal, estoy hablando. ¿Sí? Entonces la matriz es un poco más, ya es un edificio un poco más grande. Porque se realizan un sinnúmero de actividades dentro del edificio. Entonces tienen actividades en lo que concierne, por ejemplo, al comercio internacional. ¿Sí? Tienen actividades de esa índole. Entonces necesitan un mayor espacio para todos, ¿cierto? En el mismo banco también funcionan lo referente a lo que es las tarjetas de crédito. O sea, los bancos que tienen, también ellos manejan esta parte operativa de las tarjetas de crédito. Entonces, por eso es que se amplía sus dependencias. ¿Sí? Pues prácticamente, y asimismo no tienen operaciones, el sinnúmero de operaciones de crédito de los bancos y el sinnúmero también de operaciones de inversión. Muy poco las sucursales generalmente no se dedican mucho a estas actividades. Entonces, inversiones grandes tiene que ir a la matriz del banco. Porque la sucursal casi no le hace ese tipo de operaciones. Lo que hace son operaciones más pequeñas. Pero en realidad ustedes ven la infraestructura, sí, en las matrices de los bancos es un poco más grande. Pero en las sucursales son pequeñas. Entonces, cada sucursal es como decir una empresa pequeña que maneja. A eso es lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, no está aquí, no hay, o no va a encontrar usted específicamente un libro en el cual estas aproximaciones, como le digo, vienen en referencia a los documentos, a los libros en los cuales existe ejercicios resueltos de cada uno de estos, de cada una de estas técnicas de análisis financiero. Entonces, consideran
ahí los autores aproximadamente eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, Ya. Entonces estamos en la parte de edificaciones. Entonces aquí nosotros por cuantía, también aquí los activos diferidos. Como les había dicho, ¿sí? Verán, estos activos diferidos también en relación, ¿no? ¿Qué son estos activos diferidos? Entonces son egresos de dinero, desembolsos de dinero que realiza la empresa desde su constitución hasta el instante en que determina aumentos de capital referido. Entonces aquí dentro de estos tenemos dos rubros, como les comentaba. Entonces tenemos, por ejemplo, los gastos de constitución. Constitución. Yeah. Entonces estos gastos de constitución, sí, para, como dice la palabra, constituirse la empresa. Entonces realiza un sinnúmero de gastos que es de ente jurídico generalmente, ¿sí? Entonces las empresas para constituirse tienen que, de acuerdo a lo que determina la ley de compañías, la superintendencia de compañías, ¿sí? Entonces tienen que elaborar, tienen que establecerse como escritura pública, una escritura de constitución de la empresa, porque es una propiedad. Entonces tendrán que hacer los gastos respectivos a la escritura pública. Igual, esa escritura pública hay que registrar. Entonces, ¿dónde están estas empresas? Constando en el registro de la propiedad. Entonces, van a pagar el respectivo impuesto como propiedad. Entonces, realiza un sinnúmero de gastos referentes a su constitución. Y también esto va a depender también del capital de conformación que tiene la empresa. Entonces, en nuestro medio, de acuerdo a la ley de compañías, al tipo de constitución de empresas, establecen los capitales respectivos dentro de eso. Entonces, aquí simplemente son gastos. Entonces, cada aumento de capital que tiene la empresa, que el aumento de capital, eso ya es voluntario de los accionistas, de los propietarios, pero se recomienda que vayan aumentando el capital de la empresa, es decir, aumentando su patrimonio. Entonces, cada que hay aumentos de capital, hay una nueva escritura pública de constitución. Entonces, se va a ir modificando estos gastos. Sino que estos gastos, por ejemplo, dice, para constituir la empresa gastó, supongamos, $15,000, ya. Entonces, no se va, en ese año no se va directo estos 15,000 al gasto, sino que se va devengando, eso se llama la amortización, que también se hace en contabilidad, ¿sí? La amortización de los activos diferidos. Entonces, se va amortizando esto anualmente. Generalmente se lo hace cada año, en relación al tiempo en que se constituye la empresa. Entonces, empresas que pueden constituirse está dentro de su constitución para 10 años, para 5 años, para 15 años. Y cada aumento entonces va modificándose ese tiempo que va a estar la empresa constituida. ¿Sí? Entonces, generalmente estos gastos, a excepción, como les comentaba el día de ayer, a excepción de estos gastos de investigación y experimentación. ¿Sí? Entonces establecerían que estos